El pequeño Buda es una película franco-británica de 1993 dirigida por el director Bernardo Bertolucci. La película cuenta como un monje tibetano llamado Lama Norbu y sus ayudantes buscan la reencarnación en Seattle de un lama que había muerto ya hace varios años, el Lama Dorje. Un niño rubio llamado Jesse se presenta como el principal candidato. Cuando los monjes cuentan a los padres del niño que este puede ser la reencarnación de un gran lama, se muestran estos totalmente escépticos. Y cuando más tarde los monjes le proponen llevar al niño a Bután para comprobar fehacientemente si el pequeño Jesse es la reencarnación del monje Dorje, el escepticismo se convierte en desagrado. Sin embargo, poco después, un socio del padre de Jesse se suicida. Entonces deciden hacer el viaje. Paralelamente a esta historia está la propia historia del príncipe Siddhartha Gautama Buda. Un libro que regalan los monjes a Jesse es el cauce perfecto para desarrollar esta historia y para el desarrollo de ambas historias paralelamente. En mi opinión es una gran película, especialmente la parte referida a la vida de Buda. Aunque representa al Buda más mitológico y sobrenatural, también es cierto que representa como pocas la historia legendaria sobre Buda que se ha contado de padres a hijos durante siglos, y por ello la considero una película totalmente imprescindible para cualquier persona interesada en el budismo. Samsara es una coproducción de varios países estrenada en 2001. La película nos narra la vida de Tashi, un joven monje tibetano que acaba de pasar 3 años en reclusión voluntaria en una ermita perdida en el Himalaya. Tras ser recogido por otros monjes, vuelve al monasterio donde ha pasado la mayor parte de su vida, para recuperar poco a poco sus fuerzas vitales. Pero el regreso trae resultados inesperados. Fuera de los rigores de su vida de ermitaño, Tashi empieza a experimentar el despertar a la vida sexual. En un viaje a una villa cercana, Tashi conoce a Pema, una bella joven de la que se enamora. Entonces, por primera vez, el joven lama comienza a cuestionarse los valores de su vida monacal en el monasterio. Un día decide dejar su vida monacal y va a buscar a la joven Pema. Tras alguna complicación, terminará casándose con ella y comenzará entonces una vida como granjero y tendrá un hijo. Sus ideas sobre cómo gestionar una granja chocan con la manera tradicional de hacerlo, y en gran parte tendrá éxito. Sin embargo, la vida ordinaria en el mundo le traerá muchas dificultades para las que apenas está preparado. En mi opinión, es una gran película. Es una interesante reflexión sobre los caminos que la vida nos ofrece. Por méritos cinematográficos, probablemente la mejor de esta serie de 5 películas. Una preciosa banda sonora, una bella fotografía llena de paisajes coloridos y de gran belleza, un interesante elenco de actores, un guión muy sólido y un ritmo preciso hacen de esta película una referencia para cualquier apasionado del séptimo arte, mucho más si está interesado en el budismo y especialmente en el budismo tibetano. Zen es una película japonesa estrenada en 2009 que cuenta la vida del maestro Dogen, el fundador de la escuela de Zen japonés denominada Soto. La película se desarrolla en el siglo XIV, durante la época denominada Kamakura en la historia de Japón. Dogen es un joven novicio que, insatisfecho con el budismo superficial y en muchos casos corrupto del Japón de su época, decide viajar a China en busca de un budismo más auténtico. Allí conocerá al maestro Ryujin, que le enseñará la tradición budista Chan, que en japonés se denomina Zen, y especialmente la práctica de la meditación sentada, el Zazen, como vía para liberarse de la ignorancia y del sufrimiento a través del abandono del cuerpo y de la mente. Tras varios años con el maestro Ryujin, Dogen alcanza la iluminación. Entonces decide volver a Japón para enseñar esta forma de budismo más enfocada en la meditación. Allí, con apenas 2 discípulos, funda un humilde templo, al que poco a poco irán sumándose nuevos adeptos. Muy pronto chocará frontalmente con las sectas tradicionales del budismo. Este enfrentamiento le terminará llevando a abandonar Kioto y dirigirse hacia el norte, a la provincia de Chize. Allí funda un pequeño templo, pero las dificultades para el maestro Dogen y sus discípulos no habrán hecho más que empezar. Es una interesante y rigurosa película, en algunos momentos conmovedora.
recomendada especialmente para las personas interesadas en el budismo zen. La película describe muy bien la fuerte determinación del maestro Dogen en propagar el zen por todo el Japón. Igualmente describe muy bien la vida simple y austera de los monjes zen. En resumen, una película imprescindible para conocer mejor el budismo zen. Un Buda es una película argentina estrenada en el año 2005 del director Diego Rafecas, fallecido en 2017 a los 46 años de edad. La película es un relato emotivo sobre el amor y la vida que narra la historia de dos hermanos, desde que muy pequeños sufren la trágica desaparición de sus padres en una de tantas desapariciones forzadas por la que la dictadura argentina de los años 70 fue tristemente famosa. Ambos niños quedarán a cargo de su abuela y llevarán posteriormente una vida muy diferente. Mientras el hermano mayor es un prestigioso profesor en la Universidad de Buenos Aires, el hermano pequeño vive todavía en edad adulta con su abuela y sobrevive en un trabajo por el que no tiene ningún interés. Su único interés real es adentrarse en el camino budista que había conocido a través de su padre desaparecido. Sin embargo, en pocos días la vida del hermano menor se viene abajo. Pierde el trabajo, ve a su novia besarse con otro y muere su abuela. Su reacción ante estas adversidades es abandonar su vida ordinaria y adentrarse en prácticas ascéticas extremas, ayunando hasta poner en riesgo su propia vida. Decide entonces viajar hasta un monasterio zen en las montañas de Córdoba, Argentina, para encontrar a un maestro. En este viaje le acompañará su novia y más tarde le seguirán hasta allá su hermano mayor y su pareja. Cuando llega al monasterio se dará cuenta que las cosas no son como se las había imaginado. Es una película interesante que recomiendo. Cuenta con una bonita banda sonora, incluyendo la canción de Krishna Das que estáis escuchando ahora mismo, y un grupo de actores que hacen la película consistente, incluyendo al propio director, Diego Rafecas, que hace el papel del hermano mayor. Desde el punto de vista del budismo hay algunos errores puntuales y conceptos mal planteados. No obstante, la película merece la pena verse. Buda, el gran viaje, estrenada en 2011, y su segunda parte, Buda, Camino a la Iluminación, estrenada en 2014, son dos películas de animación basadas en el manga titulado Buda, del afamado dibujante japonés Osamu Tezuka, fallecido en 1989. Este manga fue su interpretación personal de la vida de Siddhartha Gautama Buda, por lo que también ambas películas tienen esa perspectiva personal y a menudo poco ortodoxa de la historia de Buda. De esta forma, ambas películas están plagadas de fantasía y épica y cuentan con personajes que nada tienen que ver con lo que sabemos de Buda, pero que sin embargo le dan fuerza a la historia que se quiere contar. Como por ejemplo Migaila, una bella joven de casta baja, la que Siddhartha se enamora siendo todavía un joven príncipe y que le enseña el mundo real que el joven príncipe desconoce. Migaila termina siendo castigada por el padre de Siddhartha a perder los ojos por ver a su hijo en secreto. Personajes como Chapra, un joven de casta inferior de Kapilavastu que por medio de artimañas termina siendo un poderoso general del reino enemigo de Kosala. O también personajes como Asahi, un niño que puede predecir el futuro, o Depa, un monje con un solo ojo que cree que el sufrimiento es el camino de la liberación. En resumen, dos curiosas películas de animación que gustarán probablemente a los más jóvenes y que pese a tener tal vez excesivas escenas bélicas y demasiados aspectos fantasiosos, resultan una interesante aproximación a la historia y a las enseñanzas del Buda.